la gloria de Valencia. La afición del Valencia Basket, con sus votos, ha otorgado el primer trofeo al esfuerzo al jugador Florent Pietrus. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la afición, ¿no? Porque eso no es un premio para los aficionados. Y como ha dicho, a mi familia también, pero seguro que han votado también. Pero bueno, creo que para mí es más que un trofeo, ¿no? Es un orgullo porque, como he dicho siempre, mi vista al baloncesto no son ni puntos, ni minutos jugados, ni rebotes, ni cualquier cosa, ¿no? Creo que es muy importante para mí de echar todo en la pista y la verdad es que estoy muy contento de ese trofeo, ¿no? Porque es así, ¿no? Y como ha dicho a Vicente, cada uno de los jugadores nos merecemos este trofeo, ¿no? Porque creo que cada uno ha hecho lo máximo en cada partido, cada entrenamiento para hacer lo mejor posible para el equipo, para intentar, como he dicho, hacer lo mejor posible para ganar. Y siempre toca a uno, ¿no? Y ha sido yo y estoy muy contento. Y no sé qué decir más, porque yo no estoy acostumbrado de tener premios así individuales, porque siempre he pensado como equipo. Y los 12 jugadores seguro que tienen una parte de este trofeo, así que agradezco otra vez a la afición y también a mis compañeros, así que muchas gracias a todos y estará en mi casa, pero siempre cuando miraré este trofeo pensaré a vosotros. Cuando creamos el trofeo al esfuerzo, perseguíamos que nuestra afición pudiera recompensar la regularidad del esfuerzo de nuestros jugadores durante toda la temporada, de forma directa y sin mediaciones. Queríamos que para nuestros jugadores fuera un elemento motivador y para nuestra afición una acción muy participativa. Hoy podemos decir que la afición ha respondido, porque han sido más de 20.000 las votaciones que se han realizado a través de nuestra página web. Y los jugadores también han respondido de forma notable con su esfuerzo. Hemos logrado el cuarto puesto en la liga regular, hemos disputado la final de la Eurocup y nos queda el tramo más importante, la lucha del jueves en los playoffs, donde hoy seguro que vamos a darlo todo, donde estoy seguro que vamos a darlo todo. Para nosotros como club, el trofeo al esfuerzo tiene tanto valor como los trofeos y reconocimientos que entrega la Liga Endesa a título individual a los jugadores. Y estoy seguro que para nuestra afición también es así. Queremos que este trofeo al esfuerzo se consolide y por eso anunciamos que la temporada próxima repetiremos la acción. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Un reconocimiento, como sabéis, que para nosotros tiene una gran importancia, porque este trofeo representa los valores que consideramos necesarios para lograr los objetivos que nos marcamos, y que no son otros que los de la cultura del esfuerzo. Pero antes, quiero decir que seguro que todos los jugadores tienen una parte de este trofeo. Estoy convencido plenamente que todos tenéis una parte de este trofeo. Seguro que el ganador algo tiene que agradecer a sus compañeros. Cuando se trata de este colectivo que tenemos aquí bien representado, de nuestro equipo, de nuestro primer equipo, pues es una gran satisfacción para todos y un orgullo personal del trabajo que han estado realizando a lo largo de todo el año. Que todavía nos queda mucho, como sabéis, como bien apuntaba también Paco, porque a partir del jueves empieza probablemente lo más importante de la temporada, y que una vez más hago este llamamiento y os doy las gracias a los medios de comunicación para que divulguéis que la Fonteta el jueves por la noche tiene que estar a tope, tiene que estar apoyando a estos jugadores porque ellos se van a esforzar también por nuestra afición y es muy importante que la afición nos empuje y nos lleve en volandas. Además de hacer la entrega en el día de hoy al ganador, lo haremos también como homenaje a nuestra afición, como homenaje a los que realmente son los que han elegido al ganador,
en la pista el próximo jueves, en el partido que nos va a enfrentar contra Lagunaro en el primero de la serie de los playoffs. Y ese lo haremos lo haremos inmediatamente antes del inicio del partido y después de la presentación de los equipos. Place you wanna go to, place you wanna go to.